Este vídeo tiene como objetivo presentar la redacción de los resultados del informe científico cuando se analizan hipótesis de investigación vinculadas con los objetivos de la tipología, el prejuicio sutil, el prejuicio manifiesto y una serie de preguntas o constructos que están relacionados con el análisis del prejuicio. Concretamente, el vídeo está dedicado a presentar cómo redactar y también cómo ejecutar las hipótesis 1, 2, 3, 4 y 5 del material dedicado al informe de investigación. Las hipótesis 1 y 2 están redactadas de tal manera que la primera hipótesis plantea si la diferencia en el grado de prejuicio sutil y manifiesto informado por los participantes es estadísticamente significativa, y la hipótesis segunda plantea de qué grado es la magnitud de la relación entre las puntuaciones de prejuicio sutil y las de prejuicio manifiesto, y por supuesto si esa relación es estadísticamente significativa. Por lo tanto, estas dos hipótesis tienen como objetivo comprobar si el prejuicio moderno existe en la muestra de participantes de una manera más fuerte que el prejuicio tradicional o manifiesto, y además estudiar de qué magnitud es la relación entre los dos constructos. Antes que nada, sería interesante plantearse qué tipo de metodología tiene el estudio del informe de investigación sobre el prejuicio. Concretamente, dado que no hay manipulación de ninguna variable, y por lo tanto no es posible la asignación aleatoria de la variable de tratamiento, en este caso la metodología es no experimental. El objetivo del estudio simplemente es comprobar si hay una relación o no y de qué magnitud entre las variables que forman parte de esta investigación. Por lo tanto, la metodología es no experimental. Para la hipótesis 1, que trata de analizar la diferencia entre las puntuaciones medias de prejuicio manifiesto y prejuicio sutil, el diseño que se va a utilizar es un diseño de medidas repetidas, dado que todos los sujetos tienen las dos puntuaciones en las dos variables. Por ejemplo, el sujeto 1 es medido o obtiene una puntuación en la subescala de prejuicio sutil y también tiene su puntuación en la escala de prejuicio manifiesto. Por lo tanto, se trata de un diseño de medidas repetidas o intrasujetos con dos mediciones, A igual a 2. Si utilizamos el SPSS para dar respuesta, podemos encontrarnos con que en este diseño de medidas repetidas, un diseño intrasujetos, por ejemplo, el sujeto 1, pues tiene su puntuación en prejuicio manifiesto 26 y en prejuicio manifiesto 36. Cada sujeto es repetidamente medido dos veces. Obtenemos los estadísticos descriptivos y concretamente la hipótesis plantea si la diferencia entre la media de 21,55 y 32 es o no es estadísticamente significativa. Para analizar la hipótesis 1, los pasos son los siguientes: analizar modelo lineal general, medidas repetidas. En medidas repetidas añadimos que el número de mediciones es 2 y a continuación señalamos las dos variables que corresponden a cada constructo. Además, pedimos los estadísticos descriptivos y la estimación del tamaño del efecto. Y como prueba, y en este caso, como solamente hay dos mediciones, habrá solo una diferencia, dado que el diseño A es igual a 2, y no necesitaremos realizar ninguna prueba a posteriori. Los resultados del diseño A igual a 2 señalan que en ese factor 1, que podemos llamar medida del prejuicio, resulta que es la diferencia entre el prejuicio sutil y manifiesto es estadísticamente significativa, con una eta cuadrado muy alta, una eta cuadrado parcial, que es cuando el diseño tiene dos condiciones, el valor es exactamente el mismo que la eta cuadrado, la proporción de varianza explicada es altísima. Ya tenemos el resultado de la primera hipótesis. Nos falta por saber
al final quién tiene la media más alta, que como recordamos, la media más alta estaba en el prejuicio sutil. Por lo tanto, la primera hipótesis nos está demostrando que el prejuicio moderno es la variable que identifica o que representa a los sujetos de la muestra de participantes. Podríamos realizar la siguiente redacción. Hay que tener en cuenta que en esta redacción ya se redacta la hipótesis 2 respecto a la magnitud de la relación utilizando la eta cuadrado. Por lo tanto, en la redacción podría quedar de la siguiente manera. Los resultados del estudio de prejuicio moderno, con la escala de prejuicio manifiesto y prejuicio sutil de Pettigrew y Mertens, permiten concluir que la diferencia entre la puntuación de la variable de prejuicio manifiesto y la variable de prejuicio sutil es estadísticamente significativa. Concretamente, y ahora notamos el diseño, los resultados del diseño de medidas repetidas A igual a 2, prejuicio manifiesto, prejuicio sutil, señalan que la puntuación media de la variable de prejuicio sutil, media, desviación típica y n, es superior a la media del prejuicio manifiesto, siendo la proporción de varianza explicada muy alta. Por lo tanto, las puntuaciones de la muestra de participantes identifican la mayor presencia de prejuicio sutil, tal y como la teoría de Pettigrew y Mertens señalan en las sociedades modernas. En esta redacción es necesario describir el diseño, describir los estadísticos descriptivos y describir la evidencia. La evidencia son los datos o resultados del análisis de la varianza y de la proporción de varianza explicada, dado que el manual del APA recomienda siempre interpretar la significación estadística y la significación sustantiva con un estadístico del tamaño del efecto. Respecto a la hipótesis 2, que hace referencia a la magnitud de la relación entre las puntuaciones de prejuicio sutil y las de prejuicio manifiesto, como he comentado, se pueden realizar a través de la eta cuadrado, que ya es un estadístico de proporción de varianza explicada. Podemos también calcular un coeficiente de correlación entre las dos variables o incluso se puede calcular la D de Cohen para diseños de medidas dependientes o de medidas relacionadas, o también conocido como diseño de medidas repetidas. Si queremos hacer la D de Cohen, en este caso podemos acudir a la web a la página web de Psicométrica, donde nos ofrece el valor de D de Cohen y su intervalo de confianza para un diseño de medidas repetidas. Por lo tanto, la hipótesis 2 se puede trabajar también con el coeficiente de correlación y con la D de Cohen y su intervalo de confianza. Concretamente, si calculamos el coeficiente de correlación, esta sería una posible redacción de un coeficiente. Se calculó un coeficiente de correlación para analizar la relación entre las variables de prejuicio manifiesto y prejuicio sutil. Se comprobó que la relación entre dichas variables es positiva o directa y estadísticamente significativa. R, 212 como grados de libertad, .72, 95% de intervalo de confianza, .65, .78, P menor. La magnitud de la relación entre la puntuación de prejuicio manifiesto y la de prejuicio sutil es muy alta. Sabemos que podemos convertir una D de Cohen a un coeficiente de correlación y a una eta cuadrado. Y en este caso, un valor de una correlación de .72 indica que es un tamaño del efecto muy grande. Para calcular los grados de libertad que se suelen poner al lado del símbolo de la correlación, simplemente es el tamaño de la muestra menos 2. La redacción, si se utiliza el tamaño del efecto de eta cuadrado, ya se ha realizado anteriormente junto a la hipótesis 1, por lo tanto remito a volver a leer dicha redacción. Y si queremos utilizar la D de Cohen, pues simplemente tendríamos que calcularla con psicométrica. La redacción sería toda exactamente igual, pero cambiaríamos la proporción de varianza explicada por el tamaño del efecto de D Cohen. En este caso, siendo el tamaño del efecto de diferencia de medias estandarizada de D Cohen muy grande,
la de 2,35 y el intervalo de confianza entre 2,13 y 2,57. El resto de la redacción se quedaría exactamente igual. Y vamos a pasar a ver las hipótesis 3, 4 y 5, que están planteadas en el material del informe y que son elaboradas por la profesora. Respecto a la hipótesis 3 y 4, hay muy poco que decir, dado que se tratan de diseños entre sujetos A igual a 2, compara los grupos hombres y mujeres en prejuicio manifiesto, y en la hipótesis 4, que es un diseño entre sujetos A igual a 2, es exactamente lo mismo. Compara los grupos de hombres y mujeres, pero ahora en la variable de prejuicio sutil. Estas dos hipótesis simplemente requieren un diseño univariado unifactorial A igual a 2, donde se obtiene la nova y después ya, si da estadísticamente significativo, se mira la media que es superior a la otra. Y no tiene ningún tipo de análisis a posteriori, dado que solo hay una diferencia de medias. Nos vamos a centrar en la hipótesis 5, que sí que implica un diseño entre sujetos A igual a 3, que además es obligatorio en el informe realizar por todo el alumnado. Por lo tanto, vamos a ver cómo se ejecuta y cómo se redacta. Concretamente, la hipótesis 5 plantea si hay diferencias estadísticamente significativas en la variable de emociones negativas, en función del grupo de tipología que tiene tres grupos: igualitario, sutil y fanático. Vamos a ver entonces el desarrollo de la hipótesis 5. Antes que nada, para poder comenzar el análisis de la hipótesis 5, tenemos que calcular la puntuación total de dicha variable. En estos momentos no se encuentra en la base de datos y tenemos que saber cómo se puntúa esta variable, cómo se suman los ítems. Siempre recordar que hay que mirarse algún inverso para ponerlo directo y que todos los ítems vayan en la misma dirección, y entonces ya podemos sumarlos y crear una puntuación total en la escala de emociones negativas. Concretamente, para calcular la puntuación total de la escala de emociones negativas, sumamos las emociones de odio, rabia, ira, hostilidad, inseguridad, desconfianza y miedo. Y utilizaremos como variable independiente la tipología con tres grupos. Por eso es un diseño entre sujetos univariado unifactorial con tres grupos: igualitario, sutil y fanático. Entonces aquí tenemos las dos variables que necesitaremos para nuestro diseño: tipología como variable independiente, emociones negativas como variable dependiente. Sin embargo, en un segundo lugar, antes de hacer la hipótesis, antes de analizar la hipótesis, es conveniente tener en cuenta que hay que calcular la consistencia interna de esos 6 ítems que he sumado, porque si la consistencia interna es menor a 0,7, no sería correcto sumar y obtener una puntuación total. Por lo tanto, en el apartado de escala, análisis de consistencia interna, podemos observar que el alfa de Cronbach es muy óptimo, 0,86, con un intervalo de confianza entre 0,83 y 0,89. El alfa de Cronbach sería, por lo tanto, redactado tal y como tenemos con su intervalo de confianza. Sin embargo, fijaros que ahora el n es de 211. Habíamos comenzado con 214 cuando estábamos analizando la variable de prejuicio sutil y manifiesto, pero al crear la variable de emociones negativas, resulta que hay tres sujetos que no contestaron. Por lo tanto, elimino esos tres sujetos, dado que en mis criterios de inclusión estaba que todos los sujetos tenían que responder a todos los ítems de la encuesta, y tendría que reelaborar todas las hipótesis con una n de 211. También la hipótesis 1, 2, 3 y 4. Recordar que el n de vuestra investigación es con el que finalmente podéis hacer todas las hipótesis. Bueno, una vez que hemos comprobado que la consistencia interna es adecuada, pasamos con el análisis de la hipótesis 5, que recordamos que plantea si hay diferencias estadísticamente significativas
en la variable de emociones negativas en función del grupo de tipología al que pertenecen los sujetos. El diseño es sencillo, es un diseño a igual a 3 entre sujetos o entre grupos y simplemente paso la variable dependiente de emociones negativas y la tipología. Pido en opciones estadísticos descriptivos, estimaciones de tamaño del efecto y prueba de homogeneidad, y en post-hoc voy a utilizar la prueba de Tukey, que es la más potente cuando las comparaciones son 2 a 2 y además se van a realizar de forma exhaustiva todas las comparaciones. Los resultados señalan que la N del grupo igualitario es 95, sutil 83 y fanático 33. No se comprueba la homogeneidad de las varianzas, por lo tanto, o bien opto por una prueba no paramétrica, o bien aplico las dos pruebas y observo si cambia la decisión estadística. Si no cambia, podemos optar por dejar los resultados de la ANOVA como prueba paramétrica, sabiendo que no hay diferencias con la prueba de Udemy-Whitney, por ejemplo, no paramétrica, pero que optamos por esta solución, dado que para la interpretación es más sencillo trabajar con las puntuaciones medias. Las medias las tenemos aquí, que en un sentido teórico es correcto. Los igualitarios menos puntuaciones en emociones negativas, seguida de los sutiles y seguidos de los fanáticos. En principio, el orden de las medias es el que plantea la hipótesis teórica. Nos falta saber dónde se encuentran las diferencias o la diferencia estadísticamente significativa. Aplicamos el ANOVA y efectivamente el ANOVA en la prueba F con 2 y 208 grados de libertad señala que hay diferencias estadísticamente significativas. Con la prueba de Tukey podemos abordar aquí en el valor P o la significación estadística entre qué pares de medias se encuentran las diferencias estadísticamente significativas. Recordar que a pesar de que el SPSS presenta 6 diferencias, es una información redundante porque únicamente hay 3 diferencias en términos absolutos en un diseño que es A igual a 3. Tenemos también una herramienta que se llama los subconjuntos homogéneos, que nos presenta de forma visual cómo se han distribuido las medias y si hay diferencias entre los pares de medias o no, diferencias estadísticamente significativas. Podemos comprobar que se cumple lo que llamamos la escalera, es decir, cada media se encuentra en una columna y por lo tanto todas las diferencias entre los pares de medias, las 3 diferencias de medias, son estadísticamente significativas, tal y como hemos comprobado anteriormente en los valores P de la prueba de Tukey. Recordar que si las medias se encuentran, dos medias se encuentran en una misma columna, sería que no difieren de forma estadísticamente significativa, y cuando las medias están en columnas diferentes, la diferencia entre ese par de medias sí es estadísticamente significativa. A veces puede existir una incongruencia entre los subconjuntos y la prueba de Tukey con el valor P. Siempre hay que realizar la redacción teniendo en cuenta el valor de la P de Tukey. ¿Por qué? Pues porque la representación de las emociones negativas con subconjuntos homogéneos no controla la tasa de error de tipo 1 y en cambio en la prueba de Tukey sí, que es más conservadora. Entonces nos podríamos encontrar con que aquí en subconjuntos homogéneos resulta que se observa que sí que hay diferencias estadísticamente significativas cuando en realidad no las hay, porque la prueba de Tukey ajusta la tasa de error de tipo 1 y hace la prueba más conservadora. Y aquí tendríamos la redacción del diseño A igual a 3. La redacción tiene dos partes muy claras siempre. En primer lugar se redacta el análisis de la varianza y en segundo lugar se redacta los resultados de las pruebas a posteriori, del contraste mediante la prueba de Tukey de cada uno de los contrastes que realizamos entre los pares de medias. Por ejemplo, comenzamos con la redacción de la ANOVA. Los resultados del diseño entre grupos univariado, unifactorial A igual a 3,
tipología de prejuicio, igualitarios, sutiles, fanáticos, respecto a las puntuaciones en la escala de emociones negativas, señalan que existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los grupos de igualitarios, sutiles y fanáticos, siendo su magnitud muy grande. F, 208, 39,89. P menor, eta cuadrado, punto 28. Ya tenemos el redactado con el formato del manual APA los resultados de un ANOVA, junto con el tamaño del efecto de eta cuadrado. Continuamos con la redacción centrándonos ahora en las pruebas a posteriori, en los contrastes a posteriori mediante la prueba de Tukey. Los contrastes a posteriori entre cada par de medias, mediante la prueba de Tukey, señalan que todas las diferencias de medias entre los tres grupos de tipología de prejuicio son estadísticamente significativas. Ver tabla 1. Y ahora centramos un poquito en la interpretación siempre con el contenido de la hipótesis, con el contenido sustantivo. Respecto a la magnitud de las diferencias entre las puntuaciones medias, se observa en primer lugar que el grupo de igualitarios mantiene la mayor distancia con el grupo de fanáticos, que representa el prejuicio tradicional, D igual a 1,9, seguido del grupo de sutil, que representa el prejuicio moderno, D igual a 0,93, siendo en ambos casos un tamaño del efecto grande en términos de los estándares de Cohen. En cambio, el tamaño del efecto entre los grupos de sutil y fanáticos es mediano grande, D igual a 0,67. En definitiva, tal y como plantea la teoría del prejuicio moderno, Pettigrew y Mertens, 1995, los sujetos igualitarios destacan por manifestar menos emociones negativas hacia las personas inmigrantes en comparación con los grupos de sutil y fanático. El grupo de sutil se encuentra en el punto intermedio, dado que sus puntuaciones medias son mayores a las del grupo de igualitarios, pero menores a las del grupo de fanáticos. Además, el tamaño del efecto es mayor cuando el grupo de sutil se compara con el grupo de igualitario que cuando se compara con el grupo de fanático. Esta sería la redacción junto con la tabla de donde estarían todos los resultados de las comparaciones estadísticas, de los contrastes estadísticos y también de la D de Cohen y su intervalo de confianza. Tener en cuenta que la interpretación siempre tiene que ser en términos sustantivos, teniendo en cuenta el aspecto de contenido de cada una de las variables. No es conveniente, y el APA sí lo dice, repetir los resultados en tablas y en redacciones, aunque sí que es cierto, como se ha realizado en la relación, que a veces se pueden puntualizar algunos datos, como puede ser, se ha considerado relevante resaltar los datos del tamaño del efecto de diferencia de media estandarizada, pero lo que no podemos es poner todos los datos que están en esta tabla también en el informe o redactados.